Muy buenas noches a todos. Si queda grabado, sean bienvenidos porque vamos a hablar de todo lo que está pasando en el mercado y así que empezamos ya mismo. Vamos a esperar a que vayan conectando las personas el día de hoy. Vamos a hablar sobre tasa de interés, inflación, etcétera. Así que sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que se van conectando. Vamos a comenzar a hablar el día de hoy de lo que va a suceder la próxima semana. Día miércoles 18 de septiembre van a bajar las tasas de interés en Estados Unidos. Hola a todos los que se van conectando. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Cristian. Hola a todos los que se van conectando después de mucho tiempo haciendo live. Ha estado un poco complicado para mí estas últimas semanas, pero ya estamos de vuelta y pronto vamos a comenzar a hacer más seguido estas interacciones. Así que sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el mercado porque tenemos un evento bastante importante, bastante interesante para la próxima semana. Por primera vez, después de 2 años y medio, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, va a bajar la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con los mercados o qué podría pasar con los mercados? ¿Qué podría pasar con el dólar, con las acciones, con los commodities? Vamos a hablar el día de hoy de todo eso en este live. Les voy a mostrar bastante data que he recolectado también para que ustedes puedan un poco interpretar lo que ha estado pasando y más o menos qué podría suceder ya acá en adelante, porque acuérdense que se viene la mejor temporada para la bolsa de Estados Unidos, el famoso rally de fin de año, que es un rally que normalmente se conoce debido a que en la última época del año los mercados tienden a generar mejores retornos que los 9 primeros meses. Pero antes de esa muy buena periodicidad viene también precedido por septiembre, que históricamente también es el peor mes del año en la historia. Es el mes más débil, es el mes que en promedio desde 1928 a la fecha ha tenido caídas en torno al 1.25%, mientras que los últimos meses del año normalmente son alcistas. Vamos a hablar también de las elecciones de Estados Unidos, más que nada sobre las implicancias en la renta variable. Así que sean todos muy bienvenidos y vamos a empezar justamente el live del día de hoy. Y vamos a partir con esta noticia que vimos en la mañana, que es justamente la decisión de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. Banco que baja la tasa de referencia 25 puntos base acorde a lo que esperaba el mercado. Eso no es ninguna sorpresa, ya se esperaba que esto suceda. ¿Por qué? Porque básicamente la tasa de referencia porque la inflación se encuentra descendiendo. Es más, la semana pasada salió el último dato de inflación en Europa que mostraba la menor lectura en 3 años. Y es por eso que de una u otra manera el mercado ya asumía que esto podría pasar. Y efectivamente el Banco Central Europeo no decepcionó y o mejor dicho, se adelanta al Banco Central de Estados Unidos bajando la tasa 25 puntos base. Por lo cual, de una u otra manera, podríamos tener ya un camino más que hecho para que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, también lo haga. Así que saludos a Claudio, saludos a todos los que están acá conectados. Si tienen alguna duda o consulta, pueden ir haciéndomela aquí. Voy a compartirles bastante data el día de hoy. Así que abajo hay una casilla de preguntas. Me pueden hacer las consultas que ustedes tengan pertinente, ¿sí? Así que vamos a partir. Primero una noticia del día de hoy que fue la decisión de tasa de interés por parte del Banco Central Europeo. Luego salen las peticiones por subsidio de desempleo en Estados Unidos, que esto es un dato súper interesante, ahora lo vamos a compartir. El día de hoy también sale el último dato de inflación. El último dato de inflación en Estados Unidos, que es el IPP, que es el índice del precio al productor.
sale ligeramente por encima de las expectativas. Se esperaba un 0.1, que se mantuviera el crecimiento de la inflación, pero creció 0.2 en esta ocasión. Acá les voy a leer algunas de las preguntas que me hacen. Por ejemplo, dice Sergio, mano, ¿cuáles serían algunos de los factores que hacen de septiembre el mes más débil para la bolsa? Uno de ellos es que septiembre es el último mes fiscal en Estados Unidos, es el fin del año fiscal en Estados Unidos y normalmente muchos fondos de inversión, muchos inversionistas lo que hacen es vender o cerrar operaciones, capitalizar operaciones en pérdida para tener cierto escudo fiscal y pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque se acepta pérdida, entonces obviamente no se materializa una ganancia en el año o se materializa menos ganancia en el año y eso obviamente genera un escudo fiscal para las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos fondos de inversión, muchos bancos, muchas personas vendiendo acciones en la renta variable de Estados Unidos y es por eso que al haber tal ola vendedora, normalmente las acciones tienden a caer y luego de eso vuelven a subir en octubre. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelven a comprar por lo general los mismos instrumentos. Para dar un ejemplo muy puntual, es como que tú tuvieras dos acciones. Una acción de Apple y otra acción de Amazon. En Apple estás ganando $10, en Amazon estás perdiendo $5. Pero estas dos posiciones tú las ves para largo plazo. En septiembre, a inicios, estas dos operaciones están fluctuando en el mercado. No son pérdidas ni ganancias materializadas. Por lo mismo, llega septiembre y lo que haces normalmente para no pagar o para pagar menos impuestos es cerrar tu operación de Amazon que estás perdiendo $5, pero ¿y allí qué va a pasar? Que termine el año 2024 y en general tú perdiste $5 materializados. No ganaste esos $10 porque esos $10 de Apple siguen fluctuando. Pero sí lo que materializaste fue una pérdida en la posición de Amazon. Entonces figura como que perdiste. ¿Y qué va a pasar? El 1 de agosto, la gran mayoría de inversionistas lo que hace es volver a comprar su acción de Amazon, porque en realidad nunca la quisieron vender y simplemente la vuelven a comprar y obviamente nuevamente comienza ese flujo alcista en el año siguiente, ya es año 2025, que es básicamente lo que sucede. Por eso mismo, al haber tal flujo de dinero saliendo de bolsa, normalmente septiembre tiende a ser un mes negativo. Adicionalmente, obviamente, hay muchas otras variables adicionales, pero esta es por lo general la más importante. Claudio dice acá, finalmente, ¿hay fecha en la Fed para el anuncio? Sí, el día 18 de septiembre. Mientras acá en Chile estamos festejando fiestas patrias, el 17 y el 18 de septiembre el Banco Central de Estados Unidos se reúne, o mejor dicho, el Comité de Mercado Abierto, la FOM, es la que se reúne para decidir la política monetaria. El 17 inicia la reunión, el 18 termina y se anuncia justamente lo que van a hacer en política monetaria, que para este 18 de septiembre se espera que, para todos los que se van uniendo recién, que por primera vez en 3 años el Banco Central baje la tasa de referencia. Algo que ya, y acá justamente preguntaba Disfruta Paltas, ¿el mercado ya descontó la reducción de la tasa? Sí, el mercado ya descontó esto. O sea, no es novedad. El mercado ya sabe que van a bajar la tasa de referencia. Ojo, lo único que todavía no está 100% materializado es cuánto la van a bajar. Porque hay un 85% de probabilidad que bajen 25 puntos base y un 15% que haya 50 puntos base. Y es por esto, como todavía a menos de una semana no está del todo claro, es esto lo que está ocasionando justamente las caídas importantes de la bolsa. Porque, ojo, si bien la bolsa ha subido 3 días consecutivos, la semana pasada fue una semana negativa. Fue la peor semana desde el año 2023. O sea, hemos tenido muchísima volatilidad en las últimas semanas. Esto se debe en gran manera porque, y les voy a poner un ejemplo muy puntual, cuando ustedes tienen un auto y van manejando a 200 kilómetros por hora, si ustedes frenan con el freno de mano,
el auto probablemente se les va a mover para todo lado y hay una alta probabilidad que choquen. En cambio, si vas a la misma velocidad y tú vas frenando con el freno de pie de a poco, probablemente hay más certezas de que sea una desaceleración más sana. Entonces, esto de aquí, ustedes pónganlo en paralelo con las tasas de referencia. Por eso al mercado no les gusta que se reduzcan 50 puntos base, porque si bien una reducción es bueno para el mercado normalmente lo toma como una medida estimulativa. Hoy por hoy, una reducción de 50 puntos base sería como un manotazo de ahogado y también sería interiorizado por el mercado, como que el Banco Central se está dando cuenta que se demoraron en bajar la tasa, que esto lo debieron haber hecho al menos 25 puntos en julio y 25 ahora. Si bajan 50 sería una mala señal para el mercado de que la Fed probablemente decidió muy tarde. Entonces, por lo mismo, cuando se habla de 50 puntos base se ocasiona la mayor cantidad de caídas en el mercado. Fíjense el día de ayer, Nvidia venía subiendo un 3% y abre la sesión de bolsa y una hora después estaba cayendo menos 2%. Y finalizó el día de ayer con una subida de 8.2%. En general, la volatilidad está muy alta en este momento, lo cual obviamente, y tengan en cuenta, la volatilidad no es mala, no hay que tomar como algo negativo la volatilidad, simplemente que hay mayor variabilidad de precio y aquella persona que de repente hace alguna pasada corta en el mercado puede aprovechar esos vaivenes en el mercado para tenerlo en consideración. Saludo a todos los que se van conectando. Dice Ariman, hola maestro, ¿cuántos periodos fiscales hay en el año? No entendí bien la pregunta, pero septiembre es el final del año fiscal en Estados Unidos, ¿sí? Por eso mismo, en septiembre normalmente es donde se dan y ocurren las mayores caídas en bolsa anualmente. Y esta es una data desde 1928 hasta el año pasado, 2023. Es más, tengo creo acá una gráfica de eso para que ustedes vayan viendo de lo que estoy hablando. Esta de acá es una gráfica justamente de los rendimientos de la bolsa de mes a mes. Si bien esta es una data de 1950, después tengo la otra de 1923, la voy a buscar y se las voy a compartir también en historias. Nos muestra que en este cuadradito que por qué agosto y por qué septiembre normalmente tienden a ser un poco flojos, porque históricamente agosto y septiembre son meses negativos para el mercado, siendo septiembre un mes mucho más negativo, ¿no? Y después viene ya lo que se denomina el rally de fin de año, después lo voy a volver a mostrar, pero por lo mismo que les comentaba, fin de año fiscal en Estados Unidos genera que en septiembre normalmente sea débil y las bolsas tiendan a caer. Y después octubre, noviembre y diciembre, inclusive enero, digo yo, las bolsas normalmente tienden a generar rendimientos bastante superlativos, ¿sí? Saludo a todos los que se van conectando. ¿A qué te refieres con cerrar tu operación? Sí, a venderla. Normalmente en septiembre muchos inversionistas que tienen operaciones ganando y perdiendo venden la operación que están perdiendo plata. Uno diría, oye, pero ¿por qué la venderían? Por tener escudo fiscal. Por eso la venden. Para que en la contabilidad se vea que se perdió plata y no que estás ganando, porque lo que estás ganando se mantiene abierta y esto puede variar en el día a día. Entonces, aquí un poco por qué normalmente septiembre tiende a ser el peor mes, ¿no? Happy Otoko me dice, Manu, cuando tú inviertas en una acción, ¿haces subir su valor en bolsa en ese momento? No lo hago porque obviamente los montos que invierto a comparación de los casi 5 trillones de dólares que se mueven diariamente es menos que una pluma, sí, pero una vez sí, en Perú compré una penny stock o una minera junior que valía centavos y sí la hice mover hace muchísimos años. Igual la bolsa de Perú es poco líquida, así que en general es muy difícil que una persona
sola, un retail como tú y yo, podamos mover una acción en la bolsa de Estados Unidos, sobre todo donde se mueven grandes capitales, ¿sí? Bueno, para todos los que se conectan, muy buenas noches. Vamos a hablar de mercado. Estamos en esta parte donde ya hablamos inicialmente sobre el IPC, el IPP. La inflación viene mostrando una desaceleración. Y estamos hablando de septiembre, de por qué normalmente tiende a ser un mes negativo. Dice Luis Felipe: hola Manu, ¿cómo ves el mercado cripto de acá a fin de año? Bueno, en realidad yo tengo una expectativa de que a partir de octubre, con la reducción de tasa de interés y el tema electoral, las cripto puedan subir. Lo cierto es que eso no se ha venido dando, está muy difícil, han aparecido aspectos geopolíticos que han movido toda la ecuación. Lo que debió haber sido el halving no se dio, pero todavía recién hay que tener en cuenta que estamos entrando recién al sexto mes después del halving, así que normalmente en octubre podríamos ver un movimiento importante para el mercado cripto. Normalmente el fin de año para las criptos son buenos, pero bueno, hay que ir paso a paso en este momento. Pascual Alovers dice: es el momento de comprar. Si uno ve la estadística, en realidad, a mí en lo personal, esta es una opinión completamente personal, para mí entrar en bolsa, por ejemplo, la última semana de septiembre es bastante interesante, porque de ahí simplemente agarro ya la última ola vendedora de los últimos fondos que normalmente pueden salir de mercado, y en octubre, noviembre, diciembre poder aprovechar la subida potencial. Ahora, ojo, esto es un promedio. Como todo promedio, tengan en cuenta que han habido años positivos y negativos donde la mayor cantidad de meses, de trimestres como octubre, noviembre y diciembre han sido positivos, mas no significa que sí o sí va a subir la bolsa. Tengan por favor en cuenta esto, porque a veces se malinterpreta cuando uno dice que octubre, noviembre y diciembre son los mejores meses. La gente lo interpreta como que octubre, noviembre y diciembre la bolsa va a subir. No necesariamente, sino que en promedio sí son los meses donde se han dado las mayores subidas de bolsa en toda la historia de la bolsa, ¿sí? Siempre esa precisión, porque es súper importante tenerla. ¿Cómo afecta la reducción de la tasa a las acciones negativamente? A la inversa con los bonos del tesoro. Voy a hablar justamente de eso en un rato más, Ari, así que quédate en este live porque voy a hablar justamente cómo afecta o cómo beneficia la reducción de tasas de interés en las acciones con algunos ejemplos del pasado. Esto de acá, saludo a todos los que se van conectando en esta noche. Sean todos muy bienvenidos. Si tienen algunas preguntas, las hacen con todo gusto. Acá abajo hay una casilla y voy a estar respondiendo todas las preguntas que tengan aquí. Ahí viene Julio con otra pregunta. Dice: ¿Cómo lo que pasó en julio? Se tenía una expectativa alcista para ese mes, pero fue lo contrario. Pero si fuese un mes de oportunidades, sí, en realidad, en general, para eso está la estadística, ¿no? Para decirnos más o menos que el mercado de una u otra manera tiende a ser positivo en ciertos meses, en ciertos periodos, en ciertos años, ciclos electorales, ciclos de tormentas en Estados Unidos, donde el petróleo sube, ciclos de estímulos monetarios. La realidad, los ciclos normalmente generan ciertos movimientos que estadísticamente dan cierta forma, mas no necesariamente se tienen que cumplir. Por ejemplo, marzo también típicamente es un mes positivo, pero marzo del 2020 fue horroroso. Cayó 36% la bolsa. ¿Por qué? Porque llegó una pandemia. Entonces hay que tener en cuenta que si bien la mayoría de veces hay un determinado mes que es positivo en la historia, hay meses en los cuales el mercado no se va a comportar de la misma manera. No es que estemos erróneos, sino que hay que entender que hay ocasiones, hay eventos que son atípicos que ocurren en ciertos meses que quitan de la ecuación. Sí, por ejemplo, estábamos hablando de julio como uno de los mejores meses de la bolsa. Ustedes lo pueden ver ahí nada más. Pero, ¿qué pasó? Hablaban de recesión, que podía haber caída en el mercado y obviamente eso generó una caída importante. Así que siempre entendamos la estadística como una guianza, más no como una ley, para que todos tengan esto como algo súper claro. Saludo a todos los que se van conectando el día de hoy.
Se conectó acá Andrés. Hola Andrés, me dice, maestro, un gusto verlo. Como si, un gusto verte también a ti. Gracias por conectarte. Manu, ¿crees que el último trimestre sea alcista considerando que la Fed subirá a 25 aprox? No va a subir, Luis Felipe, va a bajar la tasa. Ojo, va a bajar la tasa. La tasa se va a bajar por primera vez en 2 años y medio. La Fed va a bajar tasas de referencia. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y normalmente lo que debería suceder es que las tasas tiendan justamente, las bolsas tiendan a subir. Es más, en el grupo que tengo de suscriptores acá en Instagram, si alguien quiere suscribirse, está en mi perfil, ahí están las suscripciones, compartí hace un par de semanas atrás cómo se mueve el Standard & Poor's en las 8 veces que han habido reducciones de tasas en Estados Unidos. En el año posterior y a los 2 años. En ambos, los crecimientos del Standard & Poor's han sido de doble dígito. En promedio, el primer año, el Standard & Poor's ha subido un 18%. En promedio, en el segundo año, el Standard & Poor's ha subido un 35%. Esto es lo que se da normalmente después de una reducción de tasa de interés, porque las reducciones de tasa de interés se toman como una medida estimulativa. Pero también hay que tener en cuenta que esto es, nuevamente, como les comento, la estadística. Pero sí, a mi parecer debería suceder porque se conjugan varias aristas. La primera es que va a haber reducción de tasas. La segunda, que entramos en el periodo más alcista de la bolsa. Y tercero, las elecciones que normalmente tienden a tener o generar, rendimientos positivos para la renta variable. Dentro de las inversiones, ¿qué opinas de los ETFs a largo plazo? ¿Importa el monto que inviertas? Porque de lo contrario no hay resultado. En general, la inversión de ETFs no es buena ni es mala, ¿sí? La inversión en ETF va a depender mucho de tu perfil de inversionista. Si tú tienes un perfil moderado, agresivo, conservador. Probablemente si tú tengas un perfil agresivo, más te convenga, o moderado, agresivo, más te convenga acciones en específico. Si tú eres más conservador, probablemente te convengan los ETFs. Ahora, si tú no quieres darte el trabajo de estar analizando empresa por empresa y te gusta un sector en particular, como la tecnología, tienes los ETFs que justamente replican el movimiento de diferentes sectores de la economía. Entonces, los ETFs, por lo general, es una inversión muy buena, pero más concentrada y que de una u otra manera hacen la pega sola. O sea, ya te hace un portafolio manager, te hace el trabajo de seleccionar diferentes acciones. Hay un pool de acciones allí y te las escoge y tú simplemente decides si tomarlas o no y no estar analizando empresa por empresa. Pero no es ni buena ni mala. O sea, básicamente va a depender mucho del perfil que tú tengas y cuál es la meta que tú tengas para ese capital. Buenas, Manuel, tengo una consulta. ¿Qué implicancia tiene si gana uno u otro candidato a presidente de Estados Unidos? Bueno, bien, vamos a comenzar con esta pregunta que me parece súper interesante de Patricio, porque pone en... Ya para entrar en materia, entra a discusión esto. Y esta es la gráfica del Standard & Poor's. Y voy a mover mi camarita, a ver si se puede mover la cámara. Acá está. Bien. Esta es una gráfica del índice Standard & Poor's desde 1930 hasta el año pasado. Este es el Standard & Poor's con los periodos presidenciales tanto de demócratas como de republicanos, ¿sí? Azul es es un presidente del Partido Demócrata. Rojo es un presidente del Partido Republicano. Voy a volver a hacer un live, si les parece, acá coméntenme si les parece. ¿Qué les parece si hago un live sobre las elecciones de Estados Unidos en la historia y cómo han sido los rendimientos de la bolsa año a año, presidente a presidente? Si les parecería interesante que haga un live sobre las presidencias y cómo se han movido el mercado de capitales, qué sectores se mueven más, qué sectores se mueven menos. Pero si les parece la idea, coméntenme sí aquí y armo toda la info que tengo acá guardada y se las comparto en un live y con mucho más tiempo que el del día de hoy. O sea, les aviso el live una semana antes, por ejemplo, ¿vale? Me comentan sí, si les parece. Esta gráfica, Patricio decía, ¿no? ¿Qué implicancia tiene si gana uno u otro candidato a la presidencia de Estados Unidos? Un abrazo para ti también, Patricio. En realidad, la implicancia es que independientemente del gobierno o del partido que vaya a gobernar,
Normalmente la renta variable en Estados Unidos nos ha mostrado que la bolsa ha tenido una tendencia alcista. O sea, que la renta variable siempre se ha visto favorecida independientemente de un presidente republicano o demócrata. Ahora, lo que sí cambia, difiere muchas veces es el año 1 hasta el año 2, que es donde se hace la actualización del gobierno, o sea, se hacen las votaciones parciales de renovación del Senado y de la Casa de Representantes, donde se puede pasar de tener el control absoluto en las dos cámaras a tener un split, o sea, un partido tiene el control de la Cámara de Representantes y el otro partido tiene la Cámara del Senado, o todos tienen una, o no hay mayoría clara. Entonces ahí básicamente hay diferentes movimientos que se generan en la bolsa, que tengo la data, pero como les comento, se las voy a compartir. Pero para resumir esta pregunta, no hay ninguna implicancia. Los mercados históricamente han tendido al alza y como pueden ver aquí, independientemente del presidente que gobierne, los mercados en el largo plazo han tendido a generar mejores rendimientos. Es más, se habla que, y es así por lo general, que las bolsas tienen mejor rendimiento cuando gobierna el partido republicano. Eso es una data también, ¿no? Pero en ambos casos igual la bolsa sube, solamente que al parecer sube un poco más cuando el partido republicano está en el poder. Así que eso. Gabriel me dice, con respecto a la baja de tasas, ¿cuántos puntos bajará la Fed? Bien, esta es una muy buena pregunta porque ahí ya vamos entrando también en materia de lo que veníamos teniendo. Y dame un segundo a ver si tengo esta data por acá. Si no la tengo hablada. Aquí está. Esta es las expectativas del mercado para las tasas de fondos federales. Súper, súper clave. En este momento, esto no significa que vaya a ser así. Ojo, estas son las expectativas del mercado. En este momento, siendo septiembre del año 2024, fíjense allí abajo, de la izquierda hacia la derecha, la tasa en este momento está en 5.22, 5.25 a 5.50, pero si queremos ponernos finos, está en 5.22. Y lo que esperan es cómo va a ir evolucionando la tasa de referencia en el largo plazo. Como ustedes verán, ya el mercado está asumiendo que las tasas van a comenzar a bajar. Eso no es sorpresa. Ustedes, me imagino que si siguen al mercado, ya se deben haber dado cuenta que esto va a ser así. O sea, que va a comenzar el proceso de reducción de tasas. La inflación viene cediendo, la economía viene bien, en estricto rigor, así que la tasa viene cediendo. Y porque también, viene bien, pero no tan bien. Ojo, porque hay que tener en cuenta que ningún banco central te baja tasa de referencia porque la economía está buena, ¿sí? Pero fíjense en los puntos. Hay 1, 2, 3, 4. En el cuarto está en negrita y dice 4.27. End of 2024. O sea, final del 2024. ¿Qué significa esto? Y acá respondo a la pregunta de Gabriel. ¿Cuántos puntos bajará la Fed? En esta reunión del 18 de septiembre, ¿sí? Por eso tengan cuidado si alguien quiere tomar, porque en la tarde van a decidir la tasa y el mercado se va a mover. El 18 de septiembre vamos a tener una reducción de tasas. Eso no es sorpresa. La sorpresa va a ser cuánto la van a bajar. En este momento hay un 85% de probabilidad de que bajen la tasa 25 puntos base, o sea 0.25%. Se espera que pase la tasa 5 a 5.25. Pero hay un 15% de expectativas de que la tasa baje 50 puntos base, o sea, siendo más agresivo aún. Y es ahí donde entra la discusión. Pero lo cierto es que a final del año 2024, en este minuto, todo puede cambiar con las siguientes lecturas de inflación, se esperaría que la tasa de referencia baje 100 puntos base. Esto es brutal, porque hasta hace 2 semanas atrás se esperaba que sean solamente entre 50 a 75 puntos. Ahora se esperaría que sean 100 puntos base, o sea que la tasa pase a 4.25, 4.50. Así que interesante cómo el mercado se va moviendo y se espera que del 2024 al 2025, ¿sí?, la tasa baje cercano a 1. Ahí son 53,
1.50%, o sea, 150 puntos base durante el año 2025. Así que interesante lo que espera el mercado en este momento. Majo pregunta, ¿y qué pasa con el dólar? Muy buena pregunta también, porque ya estamos entrando a las tasas. Cuando se bajan las tasas, lo que normalmente supone es una debilidad del dólar, pero para eso hay que entender primero el por qué. No solamente nos quedemos con que va a subir o va a bajar, entendamos siempre el por qué debería bajar. Y esto se da porque, como en Chile, que pasó a bajar las tasas de referencia, los depósitos, normalmente cuando bajan la tasa de referencia, o la TPM en Chile, en Estados Unidos se llama las tasas de fondos federales, las tasas que te dan los bancos para depositar tu plata en dólares tienden a bajar, o sea, las tasas de los depósitos a plazos en dólares tienden a bajar, se vuelven menos atractivas. Y si se vuelven menos atractivas, a ti como ahorrista o como inversionista no te interesa tener la plata en el banco y vas a sacar la plata para buscar otros mecanismos de ahorro. Entonces, normalmente hace que de una u otra manera salgan los dólares de los bancos, de donde estaban ahorrados, se vayan al mercado y en el mercado abunden los dólares. Y cuando algo abunda, pierde su valor. Por eso mismo también, entre otras razones más, cuando bajan la tasa de referencia en el país que sea, la moneda local, pasó en Chile con el peso chileno, ahora va a pasar con Estados Unidos, la moneda local pierda valor. En cambio, cuando suben la tasa, ¿sí?, se hace más atractivo el ahorro, menos atractivo el gasto. Entonces, como es más atractivo el ahorro porque te van a pagar más tasa, tú los dólares que los tienes ahí dando vueltas, los traes al banco para ahorrarlo porque, entre comillas, un depósito a plazo, entre comillas, es seguro. Entonces, tú llevas tus dólares al banco, escasean los dólares y por eso cuando suben las tasas, la moneda se aprecia. Así que lo que debería pasar ahora con el dólar en estricto rigor es que cuando culmine el proceso de reducción de tasa de interés, el dólar tienda a depreciarse a nivel global. Ojo, otra cosa es en Chile. A nivel global el dólar debería debilitarse. ¿Qué podría pasar en Chile? Bueno, si el dólar se debilita a nivel global, los commodities cotizados en dólares tienden a aumentar. Además, cuando el dólar baja o cuando las tasas bajan, normalmente se estimula nuevamente el consumo, la economía se revitaliza. En teoría, China debería también volver a revitalizarse y ellos son los principales compradores de cobre. Obviamente el cobre tiende a aumentar también por doble vía, por crecimiento de China y por debilitamiento del dólar que impulsa el precio de los commodities. Eso genera mayor entrada de divisas acá a Chile y obviamente el dólar por lo mismo tendería a debilitarse. Ahora, se habla también que el dólar podría llegar a 1000 nuevamente. No sé si alguno de ustedes lo habrán escuchado. Pero esto sucede porque China no está pudiendo en este momento tener crecimiento económico sostenido. Está debilitándose y es por eso que también el índice de manufactura cayó a los menores niveles en 6 meses y el cobre por eso mismo también está presionado a la baja. Entonces hay un tema contrapuesto, ¿no? Si China va a crecer o no va a crecer. Dice Patricio, ¿qué pasará con el dólar de aquí a final de año? Bueno, ahí creo que lo respondí un poco. Yo prefiero invertir en ETFs apalancados por 3, dice Happy Tokyo. Mira, está bueno eso, está bueno, yo lo hago también, pero el ETF apalancado por 3 primero hay que tener en cuenta que es un nivel de riesgo adicional, ¿sí? Imagínate que tú inviertas en el Nasdaq, si el Nasdaq sube 1%, el ETF por 3 sube 3%, pero si el Nasdaq cae 4%, tu ETF cae menos 12%. Lo segundo, no es conveniente invertir en el largo plazo con ETFs apalancados, no tiene sentido. Normalmente es una pésima estrategia de inversión por los costos que se asumen. Entonces, por lo general, para operar ETFs apalancados, lo ideal sería hacer operaciones más de corto plazo con ETFs apalancados. Bien, todos parece que dijeron que sí, que les gustaría que haga un live sobre las elecciones, así que ya lo voy a anotar. Voy a comenzar a hacer desde mañana ya todo lo que es recolectar datos de cómo se mueve la bolsa en las elecciones en Estados Unidos, cuáles son los rendimientos, qué sectores más pueden crecer, lo tengo todo, así que ahí se los voy a condensar para poder mostrárselo. Así que, bien,
Gracias por participar en esta mini encuesta. Luis Felipe dice, elecciones y cripto, Manu. Bueno, yo no soy un especialista del 100% de cripto, ¿sí? Hay que saber ahí eso a tenerlo puntual, como dicen, zapatero a su zapato. Pero sí vamos a hacer un análisis de la cripto más macro, ¿sí? Sobre todo las altcoins, que son las que me gustan, en las que invierto y que me parece que el alt season viene pronto. Y eso. Vane dice, grande Manu. Gracias por conectarte, Vane. Andrés ya salió acá. Excelente idea. Bien, excelente. Veo que a la mayoría les interesa justamente el tema del live sobre elecciones en Estados Unidos. Así que lo voy a hacer de todas maneras. ¿Cuánto afecta el dólar con la baja de tasa? Ahí lo respondí, creo, Cristian. Respóndeme si lo pudiste ver. Recién estoy muy arriba con las preguntas. 100 puntos base, dice Ari, es 1%, ¿verdad? Sí, 100 puntos base es un 1%, 25 puntos base es 0.25%, ¿sí? Siempre en base se habla como 100 puntos base o 1%. Al bajar esos 100 puntos, ¿cómo se vería reflejado en el mercado? Pablo, en estricto rigor, el mercado debería en el largo plazo subir porque normalmente una reducción de tasa de interés es una medida estimulativa. Apagué el micrófono un ratito porque Malú se puso a ladrar fuerte, así que va por ese lado, ¿eh? Bueno, está ahí. Tu aportación siempre es muy buena. Muchas gracias por tu transmisión. A ti, Rick, por conectarte. Gracias por conectarte. Gracias por los comentarios. Entonces, ya estamos hablando de las tasas de referencia. Se espera que se reduzcan, obviamente. Y eso es un estímulo también a la renta variable. Sector de infraestructura, sector de defensa, sector utilities tienden a verse favorecidos. El sector tecnológico también en largo plazo se ve favorecido. Los medios de pago también se ven favorecidos. Así que va por ese lado. Ahora sí, entonces vamos a buscar otra gráfica para seguir entonces en lo que estábamos, que les tenía preparado esto de acá. Fixed Mortgage. Cosa puntual e interesante también. Ojo, que esto lo veo viendo en muchas empresas del rubro inmobiliario. Ojo que esto es importante porque en Estados Unidos el hecho de que ya haya una expectativa de reducción de tasas ha comenzado a bajar las tasas de los créditos hipotecarios. Ojo, ahora, tengan en cuenta que Estados Unidos es una cosa, Chile es otra cosa, ¿sí? Para no tenerlo tan a rajatabla. No necesariamente van a bajar los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque la tasa de referencia es una tasa de corto plazo. La tasa de referencia, la TPM en Chile, la tasa de política monetaria, afecta directamente a los créditos de corto plazo, crédito automotriz, crédito consumo, tarjetas de crédito, todo lo que sea de corto plazo, depósitos a plazos, todo lo que sea de corto plazo las afecta o beneficia. En cambio, los bonos por lo general generan los movimientos de más largo plazo. Pero igual el mercado ya se viene preparando justamente para esta reducción de tasas, ¿sí? Y por eso mismo vean que desde el año pasado, cuando estuvo en el pic de la inflación y la tasa comenzó a subir, ¿sí? Estaba en 9.1 la inflación y la tasa llegó a estar en 5.25, 5.50, los créditos hipotecarios estaban, a 30 años obviamente, estaban 7.79% en Estados Unidos. En este momento, por eso decía que el mercado también se comienza a mover en el mercado de bonos. En este momento la tasa se ha reducido a niveles de 2 años, o sea del 2022. Ya está en 6.2%. Entonces, ¿qué significa esto? Trayéndolo un poquito acá a Chile. Que podría ser el caso que el mercado también comience a interiorizar esto y que las tasas de créditos hipotecarios comiencen a retroceder. No estoy diciendo que van a retroceder, sino que este comportamiento en Estados Unidos podría traer cierto comportamiento también hacia Chile. Así que esto es interesante a tenerlo en cuenta porque podría también generar algunas oportunidades para aquellas personas que estaban esperando que las tasas de los créditos hipotecarios bajen. Ahí hay una luz que nos dice que al menos en Estados Unidos se está dando eso y que podría suceder también acá. O sea que interesante lo que está sucediendo en el mercado de real estate o el mercado de inmuebles, ¿sí? Así que
Las tasas en este momento en Estados Unidos se encuentran ya en 6.2 previo a la decisión de tasas de interés. Pablo dice, este live quedará subido para verlo de nuevo. Creo que sí lo voy a dejar un rato subido, pero si no está acá, lo voy a dejar subido en YouTube, ¿sí? Ahí me pueden seguir como manuel.finance en YouTube, los invito a seguirme, lo voy a dejar grabado absolutamente allá, ¿sí? Así que va por ahí. Saludo a todos los que se van conectando. Entonces ya hablamos de los créditos hipotecarios, un poco ahí tirando una pincelada con eso. Y ahora vamos a hablar de la inflación. Y esto es interesante porque de la lectura de inflación que ya veníamos viendo, Claudio me pregunta si lo veremos en el Finance Fest. No sé si estaré allá dando alguna charla, pero sí, definitivamente voy a participar, voy a estar allá de oyente. Así que si gustan y quieren verme en Finance Fest, pídanlo allá y feliz de participar. Bueno, el dato de inflación el día de hoy ha mostrado algo muy interesante. Y es que básicamente los costos de los alimentos, el costo de la alimentación ha bajado con relación a hace un par de años. Hace un par de años la inflación año a año había subido 13%. Eso obviamente significa una erosión del poder adquisitivo. El día de hoy se ha mostrado que la inflación de alimentos año a año solamente creció un 0.9%, lo cual nos trae aquí a la idea de que de a poco se viene llegando a la normalidad en cuanto a inflación. Así que es importante también tener en cuenta esto de los alimentos, porque los alimentos son un ítem bastante volátil, por eso mismo en la inflación subyacente se quitan a los alimentos y a la energía. ¿Por qué se quitan a los alimentos y a la energía? Porque si mañana hay una guerra como la que hay entre Ucrania y Rusia, los granos, por ejemplo, dejan de exportarse como siempre se habían exportado. Si hay una inundación en Brasil y te echa a perder todas las plantaciones de café, obviamente el café va a comenzar a subir y eso afecta la inflación. Si hay mañana un atentado terrorista o una guerra en Arabia Saudita, el precio del crudo va a comenzar a subir de manera importante y no van a subir o bajar estos ítems que les acabo de decir por la oferta o la demanda. Simplemente han comenzado a subir porque se generó un evento geopolítico, un evento natural que ha levantado los precios o bajado los precios de manera artificial. Así que por eso mismo se exceptúan de esta ecuación, por ser los ítems más dinámicos, ¿sí? Aldo García dice, recesión 2025, no creo que haya recesión para el 2025, lo vengo diciendo ya hace 2 años, aquellos que me siguen hace 3 años atrás, siempre se hablaba del 2022, que el 2023 iba a haber recesión. En lo particular, como decía, los datos, los números no daban para una recesión en el año 2023, no se dio una recesión en el 2023, nuevamente las personas decían, no, el 2024 va a haber recesión. Nuevamente yo les comentaba, esto está documentado también en los lives por si acaso, y yo siempre decía que a mi parecer, nuevamente y me puedo equivocar, no iba a haber recesión en el 2024 y ya los números no dan para que el 2024 haya una recesión. El 2025 nuevamente vuelven a hablar de la recesión. No creo que haya recesión en el 2025, pero sí podría haber un soft landing. Eso sí, un aterrizaje suave de la economía, porque hay que tener en cuenta que la economía normalmente se toma su respiro. No puede estar siempre subiendo en actividad económica. En algún momento tiene que tomar un respiro, ¿sí? Así que eso para tenerlo en consideración. Dicho esto, vamos a ver más datos que tenemos por acá. Y justamente vamos... esto es interesante. Porque ya hablamos de recesión, ya hablamos de inflación, hablamos de las elecciones, pero hablemos de lo tumultuoso que ha estado el mercado en los últimos 2 meses. Les comentaba hace un momento al inicio del live justamente sobre el promedio de rendimientos de la bolsa mes a mes desde 1950 a la fecha. Y bueno, ustedes veían ahí que agosto y septiembre justamente eran de los meses con mayores caídas, donde septiembre tiende a ser el peor mes históricamente. Pero en eso hay que tener en cuenta que este año se volvió a cumplir esta parte de la estacionalidad, o mejor, más que estacionalidad, de la estadística. Porque fíjense que el 5 de agosto se dio el lunes negro. Una caída brutal del mercado, que ya la comenté en varios lives. Se perdieron más de
1.3 trillones de dólares en dinero. O sea, mucha gente perdió dinero, mucha gente perdió todos sus ahorros, mucha gente perdió todo lo invertido, etc. Pero la recuperación de la bolsa fue también brutal. Recuperó en menos de un mes. Pero luego, la semana pasada, la bolsa tuvo su mayor caída semanal, la semana pasada, toda la semana, la mayor caída semanal desde el año 2023. Y fíjense un común denominador. Acá vamos a ver justamente cuáles son las acciones que más subieron y las que más cayeron por capitalización bursátil. Y si ustedes se dan cuenta, para empezar, todas las acciones que más subieron o que más cayeron, obvio, tecnología. O sea, tengan en cuenta, si tú te consideras una persona, una chica o un chico conservador, ten en cuenta que y estás invirtiendo en tecnología, ten en cuenta que cuando se cae el mercado, estas son las que más se caen. Pero cuando sube el mercado, también son las que más suben. Entonces, tienes que tener en cuenta, antes de poner tu dinero, saber en qué tipo de instrumento o qué tipo de sector estás invirtiendo y cuál es su variabilidad, ¿sí? Como podrán ver aquí, las empresas del sector tecnológico son las que han ocasionado las mayores pérdidas de capitalización bursátil en la historia de la bolsa de Estados Unidos, como también justamente en las mayores ganancias. Y oh sorpresa, la que mayores ganancias ha tenido en capitalización bursátil, al menos el top 4, ojo, las mayores subidas diarias ha sido Nvidia. Nvidia ha tenido la mayor subida diaria 4 veces, ¿sí? En el 31 de julio de este año, ni siquiera estamos hablando hace 5 años, de este año, en un solo día, Nvidia ganó 327 mil millones de dólares en un solo día, imagínense, ¿sí? Pero a su vez, el 3 de septiembre, oh sorpresa, estamos septiembre, Nvidia tuvo una caída también en un solo día, o una pérdida en un solo día de 279 mil millones de dólares, cuando Nvidia cayó 12.7%. Y esto fue la semana pasada, no estamos hablando de hace mucho. Entonces hay que tener en consideración que aquella persona que invierte en Nvidia es normal, y lo vengo diciendo de hace ya 2 años atrás también con Nvidia, que es una de las acciones que yo más he seguido, que una caída de 20% en Nvidia es completamente normal. Como te cae 20%, como te recupera 40%. Es así, es una acción que es dinámica, es volátil. Entonces, si tú eres una persona de perfil conservador, no te guíes porque tu amigo o fulanito o cualquier persona te ha dicho invierte en Nvidia porque sube y sube. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, tú eres conservadora y al día siguiente se te cae un 15-20%, probablemente te vas a asustar y va a ser una de las peores sensaciones que has vivido y vas a cuestionarte si realmente la renta variable, la bolsa es para ti, y eso no está bueno. Entonces siempre, como yo digo, inviertan antes de meter su plata, inviertan con conocimiento. Nvidia ha tenido 4 de las mayores subidas en la historia. Fíjense que la cuarta fue justamente hoy es 11, no, hoy es 12. El día de ayer, Nvidia subió 8.14%, perdón, el día de ayer. Tuvo una ganancia de capitalización bursátil de 216 mil millones de dólares en un solo día. Tremendo lo de Nvidia. O sea, en un solo día la empresa generó valor por 216 mil millones de dólares. Ayer, para ser más exactos, ¿sí? Pero ojo también con las pérdidas, ¿no? El 19 de abril de este año, Nvidia perdió en un solo día 212 mil millones de dólares, cuando cayó 20%. Entonces, tengan en cuenta esto siempre antes de poner su dinero en bolsa. Hay acciones y acciones, hay ETFs y ETFs. Conózcanse primero a sí mismos cuáles. Uno tiene que ponerse a pensar esto. Tu plata la ganaste trabajando, con esfuerzo, con dedicación, y cuando la vas a invertir, lo mínimo que tenemos que hacer, esto es un consejo no pedido, pero lo voy a dar igual.
lo mínimo que tienes que hacer antes de invertir es estudiar un poco. No pongan su plata por poner, no compren lo que otra persona dice, siempre cuestiónense. Cuestiónense lo que yo digo, cuestiónense lo que el otro dice, no hagan, no simplemente, me gustó este tipo de inversión, voy para allá. No, cuestiónense, investiguen, analicen, sigan, escudriñen, vean bien los números, los estados financieros. Es importante, sobre todo, cuál es la volatilidad que puede tener ese instrumento. Nvidia es una de las acciones con PER más alto en la bolsa, pero tiene sentido, sí, es la líder en el mercado de chips de inteligencia artificial. Por eso, cuando algo malo pasa, también las caídas pueden ser brutales, pero siguen siendo las número uno. Apple también, Meta es Facebook, también, Alphabet, que es Google, también, Amazon también, claro. Por eso son las que más ganan, pero también son las que más pierden cuando pierden. Y fíjense que estas empresas siempre están en el top de investigación por prácticas monopolísticas, porque son las número uno. Tiene sentido, así que también hay que tener en cuenta esto, ¿no? A no asustarse cuando vean, investigan a Apple por monopolio, investigan a Google por monopolio, porque literalmente no es que lo digan, pero son monopolios, son las top 1, o sea, tienen dominancia en precio, pueden batallar contra las pequeñas, las absorben, ponen sus reglas, etcétera. O sea, y estas empresas ya tienen puesto en sus estados financieros también potenciales multas. Entonces es parte de, ¿sí? Hay que conocer siempre sus inversiones antes de poner su dinero. Así que quería mostrarles esto porque es súper importante cómo se han movido las acciones cómo se mueven las acciones en la bolsa. Dicho esto, ya entramos a la parte más interesante, a mi parecer, y es ¿cómo afecta la reducción de tasas de interés en la bolsa? ¿Cómo afecta la reducción de tasas de interés en la bolsa? Depende. Acá no hay blanco o negro, todo es depende. Aquí yo les muestro justamente los movimientos del Standard & Poor's en dos reducciones anteriores, ¿sí? Y en las que fue negativa, en las cuales la tasa bajó y la bolsa cayó. Ojo con esto. Es la del 2001. Desde el 2001 al 2003, la Fed, el Banco Central, pasa su tasa de referencia de 6.5% a un 1%. Bajó 5.5% la tasa. Pero Manuel, no que la bolsa subía cuando bajan la tasa. Sí, pero fíjense primero la coyuntura, porque todo es un depende. ¿Depende de qué? De la coyuntura. Hay que ver qué pasaba en ese momento. Acuérdense que el año 2000, la Fed baja la tasa el 2001. ¿Por qué? Porque el año 2000 la bolsa se destrozó, la bolsa se pulverizó, porque hubo crisis.com. La crisis.com obviamente generó que era la burbuja de las tecnológicas, generó un desplome en la renta variable. Obviamente el mercado se estaba cayendo porque era una burbuja, ¿sí? Ahora, veamos la segunda. 2007 al 2008, el Banco Central de Estados Unidos baja la tasa de 5.25, que es la actual, ojo, de 5.25 a 0%. ¿Y por qué no subió? Porque en ese año, 2007, estábamos en la crisis subprime. La bolsa se cayó 57% y en el año 2000 la bolsa se cayó un 51%. Entonces, normalmente, cuando tú anexas caída de la economía, recesión económica con reducción de tasas, normalmente la bolsa se desploma. Pero en estricto rigor, cuando no hay recesión económica, que es lo que estamos viendo en este momento, no hay recesión económica y bajan las tasas, normalmente sí, los rendimientos tienden a ser más positivos. Pero nuevamente, como les comentaba, esto es estadística pura. Hola Manu, ¿dejarás subido el live? Creo que sí, lo voy a dejar en YouTube. Así que si no me sigues, Andrés, puedes ir allá a manuel.finance, que lo voy a dejar ahí para que lo puedan ver por siempre. Claudio dice, ¿cómo con los cambios en 3 empresas que entran y otras 3 que salen del índice Standard & Poor's? ¿Se castiga o el mercado lo tomó como una buena noticia? Cuando una empresa sale del Standard & Poor's, ya, por lo general, esas acciones que salen del Standard & Poor's se caen, pierden valor. Cuando hay empresas
que van a entrar, por lo general, suben de valor, ¿sí? Que es lo que sucedió hace poco con Etsy y American Airlines, que salieron del Standard & Poor's y entraron Palantir, que yo la tengo, Palantir y Dell, que fueron las dos que entraron, ¿sí? Salen dos, entran dos. ¿Por qué caen las acciones que salen del Standard & Poor's? Porque cuando tú eres portafolio manager, tú administras un fondo de inversión que replica el Standard & Poor's, tú tienes que tener solamente en tu portafolio que replica el Standard & Poor's acciones que pertenezcan al Standard & Poor's. Entonces, si tú en ese portafolio sabes que van a sacar del Standard & Poor's a American Airlines y a Etsy, lo que tú haces es también venderlas tus posiciones. Independientemente que sea que para el portafolio manager sea una buena acción, que la meta de inversión era para 20, 30, 40 años y recién va en el año 2, da lo mismo. Se tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque es un ETF que va a replicar al índice Standard & Poor's 500. Entonces solamente tienes que tener acciones que repliquen al índice. Por lo mismo, si va a entrar Palantir y Dell, normalmente las empresas, los fondos de inversión compran esas acciones porque son parte del Standard & Poor's y ese portafolio replica a todo aquel que esté dentro del Standard & Poor's. Así que por lo mismo se dan esos tipos de movimientos, ¿sí? Will dice, la coyuntura de hoy es todos los focos de guerra en el mundo. No creo yo que sean los focos de guerra en el mundo. Fíjate que hay una guerra entre Ucrania y Rusia hace 2 años y prácticamente no pasa nada. Hay, en estricto rigor, hay una guerra en Medio Oriente entre Israel y Palestina, que no es de ahora, recién ahora se ha recrudecido, pero esto viene de hace muchos años y tampoco. Así que en general el tema de la guerra, obviamente no es buena ninguna guerra, pero no económicamente, o mejor dicho, financieramente en renta variable no está afectando en nada hoy por hoy. Mientras no se metan los mientras no se metan los americanos, mientras no se metan los rusos, mientras no se metan los chinos o los pakistaníes o los iraníes en ese tema, no va a pasar nada. Es la verdad, es así, ¿sí? Por eso mismo Ucrania está batallando sola prácticamente, independientemente de que Estados Unidos le mande armas y la OTAN también, etcétera. No se ha metido ni una sola tropa norteamericana. Entonces, por eso mismo no tiene ese impacto que normalmente hubiera tenido una guerra en Irak, una guerra en Afganistán, donde sí se metían los norteamericanos, etcétera. Y los rusos también. Bien, entonces ya tocamos la parte de las tasas de interés. Estamos cercanos no, estamos en la mitad recién. Y aquí viene algo interesante también. Sí, vamos a desglosar un poco. No, esto es muy chiquito, lo hablo después, pero básicamente lo que nos muestra esta gráfica es sector por sector de la economía, cómo se movió la inflación, ¿sí? En muchos, en rojo, está la inflación de cómo estaba la inflación en junio del 2022, cuando la inflación llegó al pic. Y en azul es cómo está la inflación ahora. Si se dan cuenta, justamente el transporte estaba más alto que ahora. También el combustible también estaba, por ejemplo, disculpen, está chiquito, 95% y ahora creció 95% y ahora está menos 12%. O sea, se está notando básicamente que a comparación del 2022, que estaba en el pic, la inflación estaba muy alta y ahora está cayendo. Así que en general la inflación viene de una u otra manera cediendo en términos totales, ¿sí? Va a quedar grabado en YouTube, así que ahí lo van a poder inclinar la pantalla y van a poder verla más larga. Dicho esto es importante porque acá voy a hablar de una acción en específico, simplemente porque me causó curiosidad y lo voy a compartir. Empiezo por acá. Estaba empezando como el cangrejo de atrás para adelante. Primero, esta es una gráfica que nos muestra la inflación en Estados Unidos en rayas azules y en rayas rojas el promedio del gasto de la prima por seguros médicos, seguro de salud. Como pueden ver aquí, las primas de salud en Estados Unidos han crecido de una manera muy, pero muy grande. Y la inflación también está por aquí. Hay una brecha bastante interesante. Y aquí, para que puedan tener en cuenta, fíjense una acción de una empresa que se dedica a los seguros, que es United Health Group. ¿Cómo ha crecido esta acción? ¿Tiene sentido este crecimiento de casi 11,000%? Sí. ¿Por qué? Porque la prima de seguro de salud
ha aumentado y sigue aumentando en el tiempo. Entonces, obviamente, si las primas siguen aumentando, las acciones, o sea, significa que la empresa sigue ganando dinero y tiene sentido un poco el rendimiento de ese tipo de acciones. Un gusto, Andrés, que estés muy bien, nos vemos mañana, gracias por conectarte. Entonces, es interesante, United Health Group, importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Mercado Libre también, que hoy día recibí esta gráfica o esta imagen, que es el consenso de analistas para Mercado Libre. Mercado Libre tiene un precio objetivo de $2.480 según el precio objetivo del consenso de analistas. En este momento la acción está en $2.029, lo cual supone un potencial upside, una potencial subida de casi 22.2%. Esto es tremendo. Ahora, ojo, esto no es ninguna recomendación de inversión, no es para que mañana estén comprando Mercado Libre, no es que estoy diciendo sí, compren acá, ni nada por el estilo. Simplemente esto es una página, este es un paper de Goldman Sachs, que justamente es uno de los que más asertividad han tenido con esta, pero tengan en cuenta que esta es una acción más volátil, que esta es una empresa que está en Argentina, que si bien es grande y todo lo demás, acarrea riesgos y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Así que siempre tener en cuenta los riesgos asociados antes de recurrir a una acción. Este es simplemente el consenso de analistas generales de mercado. Hablando del consenso general de analistas de mercado, también el día de hoy se conoció el formato SEC, el formato 4M, si no me equivoco, que es de la SEC. ¿Qué es este formato? Este formato lo que nos dice es básicamente, o este formato en específico, habla de que el día de hoy el CEO, el gerente general de la empresa Lululemon, compró acciones, compró 4.000 acciones de Lululemon, lo cual obviamente pone las preguntas si este gerente general está confiando mucho en su empresa o no. Y esto es interesante, porque Lululemon cayó fuertemente el año pasado. Y tiene un poco de sentido. El año pasado, esta misma persona, este mismo gerente general, había vendido más de 25.000 acciones de Lululemon. Entonces, cuando el gerente general está vendiendo las acciones de la empresa que trabaja, obviamente es porque algo podría saber. No necesariamente está diciendo algo, pero ahora que está comprando, también algo podría decirnos. Entonces, es interesante que luego de un año que había vendido acciones, ahora las esté comprando. Puede ser un indicador, al menos, para levantar una ceja. Lululemon. Luego de esto, hoy día salió un cuadro bastante interesante de Cantor Fitzgerald. Es una empresa también de análisis de mercado que modificó varias empresas, ¿sí? Hoy día Cantor Fitzgerald, por ejemplo, y voy a ver si puedo poner acá está. Encima de mi cabecita dice Airbnb. Airbnb el día de hoy le bajaron la expectativa de crecimiento. Ojo, Airbnb está en $114 y Cantor Fitzgerald dice que a fin de año la acción debería estar en $94, ¿sí? La segunda es Amazon, que dice que de $176 el día de hoy, $176 en promedio debería estar en $230. Booking, que de 3.800 debería estar en 3.500, o sea, neutral, prácticamente sin movimiento. Después esta no la conozco, DoorDash también subiendo a 160, eBay, que de 58 está en 62, su visión es neutral, y así hay un montón de empresas. A Google, por ejemplo, también se mantienen neutrales, pero dicen que de 157 la acción debería cotizar en $190. Mercado Libre, ellos dicen que de $1.990 la acción debería estar en 2.530. De Meta, hablan de que se debería ponderar Meta y que de $511 la acción a fin de año podría estar en 600, o en 12 meses, perdón, debería estar en $660. Así que hay una lista bastante interesante de lo que dice la empresa de inversiones Cantor Fitzgerald. ¿Sí? No lo digo yo, como digo nuevamente, esto no es ninguna recomendación de inversión, pero sí es lo que muestran algunos fondos de inversión como Cantor Fitzgerald, que está más bullish en esta empresa. Claudio dice, como el nuevo CEO de Starbucks quiere volver a la experiencia presencial. ¿Cuál es su impresión? No sigo a Starbucks, pero me parece sí una muy buena movida haber traído al CEO de Chipotle a gerenciar justamente a Starbucks. Es más, en un solo día
la empresa Starbucks creció 20.000 millones en capitalización bursátil después del anuncio de la contratación de este gerente. Así que algo bueno debe saber, algo bueno debe hacer, y por eso mismo hemos tenido ese movimiento, pero yo particularmente no sigo a Starbucks, ¿sí? Y como dice, ahí está la embajada, esa sanguchería tremenda, muy rico, ¿va? Síganlos también a los chicos de la embajada, son tremendos. Muy buenas hamburguesas, las he probado, me gané un premio también igual, ojo, pero no es auspiciado ni nada por el estilo, ojo, ¿ah? Pero es muy buena, la recomiendo. Este es el mensaje gourmet del día, ¿no? Así que síganlos, si pueden visitarlos, visítenlo. Las hamburguesas son tremendas, las papas son tremendas. No me han pagado por si acaso, ¿ah? No hemos hecho ni una colaboración ni nada por el estilo, pero los puedo recomendar, son muy buenas, las he probado. Sergio dice, buenos datos para tener en cuenta. Sí, muchas gracias. Y sí, es más que nada para tener en cuenta, no para que tomen una decisión de inversión. No, es simplemente para que consideren. Acuérdense que ustedes no es porque, escuché que Cantor dijo que compre Meta porque de 511 va a subir a 660. Mañana compro y compra mañana. No, analicen. Sigan al mercado, sigan las noticias, vean que la próxima semana hay decisión de tasa de interés, vean todo antes de tomar una decisión. No es tan fácil como tener plata y comprar, no. Analicen antes, sigan antes de comprar una acción para que sepan qué están haciendo de una manera más ordenada. Siempre en el tema de inversiones hay que tomar siempre sus buenos recaudos, ¿vale? Dicho esto, ya ahora sí estamos ya casi finalizando. El día de hoy, por ejemplo, fue un día bastante interesante para la bolsa. El sector que más subió fue el de servicios de comunicación. En promedio subió un 2%. El segundo fue el de consumo discrecional con un 1%. Materiales básicos también subió casi un 1%. Y la energía repunta el día de hoy también. Exxon, Chevron y todas las demás 0.9%. Tecnología de la información subió 0.8%. Y la bolsa de una u otra manera termina de esta manera. Esta es una gráfica del Standard & Poor's 500, donde están las 503 acciones más grandes de Estados Unidos, pero que en realidad es un índice un poco mentiroso, porque de las 500 acciones, solamente 12 mueven casi el 40% de todo el índice, entonces en general es un poco mentiroso, por eso digo yo, pero están, eso sí, están dentro del Standard & Poor's 500 las 500 empresas con mejor desempeño financiero en Estados Unidos. Así que el día de hoy tuvimos un crecimiento de Nvidia con 1.91, Alphabet subiendo 2.23, Micron se cayó fuertemente, casi un 4%, y ya recibió un downgrade, una rebaja en su calificación, en su precio objetivo a $69. Hoy día cayó Wells Fargo 4%, subió Meta un 2.69%, Oracle reportó resultados espectaculares el día de ayer, subió hoy día también. Tesla no la veo, pero también creo que subió el día de hoy. Y en fin, Eli Lilly subió 1.53%. Lo que les decía, energía subió hoy día, Exxon subió 1.33%, Chevron subió 0.80%. En general, las acciones del sector de energía también subieron de manera importante. Pero interesante porque a pesar de que septiembre no ha sido un buen mes, hasta el momento sigue negativo, de que agosto no fue un muy buen mes también, a pesar de que terminó positivo, la bolsa en el año está rindiendo esto. Estos son números desde enero a la fecha. Nvidia subiendo un 140%. Y hace poco hablábamos que Nvidia tenía las 4 mayores pérdidas de capitalización bursátil diaria en toda la historia de la bolsa de Estados Unidos. Es porque es una acción volátil, es porque es una acción dinámica, es una acción que está cara en términos fundamentales. Quien quiere comprar Nvidia el día de hoy, tenga la conciencia de que está comprando una acción cara, una acción que ya tomó su vuelo, no están agarrando una empresa que recién está comenzando, ¿sí? Siempre, por favor, primero con la verdad de mi parte y segundo que ustedes sepan lo que están haciendo y sepan que están comprando, si están comprando una acción cara o barata. Meta viene subiendo casi un 40%, Microsoft también, etcétera. Estamos previo ya a la mejor época del año en la bolsa. Ali dice, ¿cómo es ese cuadro? Este cuadro lo que te muestra básicamente es la gráfica del Standard & Poor's 500, acción por acción, y el tamaño depende del peso que tiene cada acción en el índice. Por eso Nvidia tiene un peso bastante alto y Apple también, ¿sí? Se llama mapa de calor, heat map. Lo puedes encontrar en finviz.com, ¿sí? Finviz, FINBZ.com, y en la sección mapas encuentras esta gráfica. Ya estamos terminando y justamente en lo que va del mes, ¿sí? Por ejemplo, este mes, este es de los sectores, este acá.
En lo que va del mes, Nasdaq viene cayendo 0.8%. Ojo, el Standard & Poor's, como buen septiembre, también está cayendo en septiembre el Standard & Poor's, menos 0.9%. El Russell 1000 está cayendo menos 2%, el Russell 2000 de crecimiento menos 3% y así sucesivamente. O sea, septiembre está siguiendo lo que dice la estadística, mes malo para la bolsa o mes débil para la bolsa. Pero acuérdense que en este año, si bien septiembre para el Standard & Poor's es negativo, menos 0.9%, viene subiendo 17% el Standard & Poor's en este momento. El Nasdaq viene subiendo 17% también. Y sobre todo, y esto por eso mismo no vale la pena, pienso yo, salirse de invertir. Hay que invertir en este momento. Se viene octubre, noviembre y diciembre, que son el trimestre de mejor rendimiento en la bolsa de Estados Unidos. Por eso hay que estar atentos, hay que saber las estadísticas, hay que conocer las empresas, hay que conocer los ciclos de la economía, hay que conocer que la próxima semana hay decisión de tasa de interés en Estados Unidos para poder aprovechar estos movimientos. Finalmente, recuerden, soft landing, primero tiene que, se dan una serie de argumentos y una serie de condiciones para que haya un soft landing. Que las peticiones por subsidio de desempleo están cayendo, es normal que haya esto, ¿no? Que voy a ponerlo, la puse en español también para aquellas personas que no lo, que les parece mejor el español, ¿no? La economía sigue inundada de liquidez, el patrimonio neto del consumidor sigue avanzando, siguen ganando plata. El cuarto punto es que la inflación se desacelera como está pasando ahora y eleva los ingresos reales de los consumidores. Esto también está pasando. Hay un sólido indicador de ingresos de consumidor. Eso no está pasando. Aumentan los beneficios de las empresas y se impulsa el empleo. Esto parcialmente está sucediendo. Es probable que los fondos de la Fed se recorten la próxima semana. Eso está sucediendo. Las tasas cortas globales ya están disminuyendo. O sea, las tasas de referencia a nivel mundial están retrocediendo. Sí, está sucediendo. Chile retrocedió tasas. Hoy día el Banco Central Europeo retrocedió tasas. La próxima semana el Banco Central Norteamericano va a retroceder tasas. También se están considerando. O sea, en general se están dando todos los escenarios para que haya un soft landing. No recesión, soft landing. Yo particularmente creo que inclusive puede que haya un pequeño soft landing, no tan fuerte, pero sí un soft landing podría haber. Pero recesión particularmente creo que no debería haber. Este dato es el índice de precios, ya lo hablamos. Esta de acá son las peticiones por subsidio de desempleo. Como ustedes pueden ver en la última parte en azul, son las peticiones por subsidio de desempleo. Vienen cayendo poco a poco. O sea, el mercado laboral, si bien se ha contratado menos personas, pero el mercado laboral todavía se mantiene sólido a pesar de todas las lecturas, ¿sí? Y finalmente este cuadro nos ayuda a tenerlo más claro todavía. Si uno dice, no, pero Manuel, la situación ha empeorado, etcétera, veamos los datos. Dato mata relato. Y vemos que el día de hoy hay 230.000 peticiones por subsidio de desempleo. El año pasado habían 227.000 en este mismo periodo. No hay mucha variación. En el promedio de 4 semanas, 231.000 puestos de personas que piden subsidios por desempleos en el promedio de las últimas 4 semanas. Hace un año, 233.000. O sea, no hay mucha variación. El mercado laboral sigue sólido, sigue constante en el tiempo. Así que, bueno, me parece que para la economía norteamericana se generan obviamente algunas oportunidades de inversión en el corto plazo. Dicho esto, deja de compartir. Ahí está. Bueno, hoy día hablamos de recesión, hablamos de inflación, hablamos de tasa de desempleo, hablamos de tasas de referencia, hablamos del impacto en la bolsa, hablamos de cuáles han sido los sectores con mejores rendimientos o peores rendimientos del mercado del 2024. Hemos hablado cuál es el impacto de una reducción de tasa en la renta variable. Hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado de las acciones que más han perdido, que más han ganado, las acciones más volátiles, las menos volátiles, etc. Si les gustó este live o han llegado hasta este momento y no han estado participando de todo el live, va a quedar grabado en mi página de YouTube como manuel.finance. La voy a subir ahí y si gustan pueden pasar a revisar todo este live que comenzó a las 10. Nos hemos tomado casi 70 minutos, estuvo bueno. No pensé que iba a durar tanto, pero gracias a todos por las preguntas que hicieron. Sergio dice, también hay un Play Store, ¿existe una app para ver el mapa de calor? Sí, el mapa de calor Heatmap, sí.
Eso, así que muchas gracias a todos por unirse a esta hora. Son las 11:15 y están conectados ustedes. Eso valórenlo. Y yo sobre todo lo valoro aún más porque me hace ver que ustedes quieren informarse, quieren aprender y sobre todo que quieren tener control sobre sus inversiones. Recuerden, no sigan lo que otras personas dicen que compren. Si a mí me gusta una acción, es mi perfil, es mi horizonte de inversión, es diferente al tuyo. Por eso mismo tienes que mirar todo alrededor antes de tomar una decisión de inversión. Todos los capitales son diferentes, todos los perfiles de riesgo son diferentes, pero hay que aprovechar lo que el mercado está dando. Se viene octubre, se viene noviembre, va a moverse el mercado. La próxima semana, noticia de mañana, van a bajar la tasa de referencia de Estados Unidos. Yo me lanzo por 25 puntos base, no creo que sea 50, me lanzo por 25 puntos base, va a quedar grabado, así que veremos el día jueves 19 si tuve razón o no tuve razón. Lo mejor es que quede grabado para que quede constancia. Les mando un gran abrazo, gracias por conectarse y sobre todo gracias por seguirme. Y si les gustó mi contenido, por favor no se olviden de darme un like, agradecería bastante eso para que el algoritmo siga replicando y más personas puedan informarse también. Y nada, les mando un gran abrazo. Mañana siempre antes de la apertura de la bolsa, en la mañanita, más o menos a las 8:30, subo historias de todo el resumen diario de lo que está pasando en la preapertura para que puedan tener un diario de 9 historias y haberse leído rápidamente lo que está sucediendo alrededor. Les mando un gran abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.